Hola, ¿qué tal a todos? Les habla el profe Pablo Elías. En esta oportunidad queremos compartirle un video tutorial sobre la ley de Torricellis para vaciado de tanque. En él vamos a encontrar cómo obtener la expresión alterna que se usa para el vaciado de tanque y un ejercicio explicativo para mayor detalle. Entonces, para ello nos vamos a valer de la figura o de la gráfica que se muestra en la pantalla, pero no antes de recordarle pues cómo o qué expresa la ley de Torricellis para vaciado de tanque. La ley de Torricellis para vaciado de tanque expresa o manifiesta que la razón de cambio del volumen de agua contenida en un tanque con respecto al tiempo es proporcional a la raíz cuadrada de la profundidad del agua. Entonces, esa expresión alterna permite escribir una ecuación diferencial como la que estamos mostrando en el rectángulo rojo. La derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a menos k por la raíz cuadrada de y. Nosotros podemos advertir desde ya, si estamos mirando aquí, que el volumen depende del tiempo, pero que también depende de y también depende del tiempo. Entonces esa expresión puede, para diferentes formas geométricas de algunos tanques, no ser tan precisa para resolver cierto tipo de ejercicios, por lo tanto se requiere de una expresión alterna. Entonces miremos primero qué elementos involucra la figura que tenemos en la pantalla. Podemos ver entonces que tenemos aquí en color azul un volumen que es función del tiempo, un tanque con ese volumen que se está vaciando a través de un orificio que está en el fondo. Hemos tomado una sección transversal a una altura y. Esa sección transversal de volumen que hemos colocado aquí en esta parte es un elemento infinitesimal de volumen que está formado por el área lateral, el área del círculo, por el diferencial de y, que es el diferencial que hemos tomado acá. La razón porque todo lo que vamos a hacer en este ejercicio, en este caso, es sobre el eje de las y. Ese tanque tiene un radio R, aquí lo hemos tomado, hemos señalado aquí también entonces el sentido en que estamos tomando la gravedad hacia abajo, valor de G, y que ese orificio de salida tiene un área por donde está saliendo líquido o el agua en este caso. Y nos está mostrando aquí que esa velocidad de salida allí es de B igual a 2 a la raíz cuadrada de 2y, perdón. Esto es sencilla y llanamente porque se supone que en condiciones normales una gota de agua que descienda, caiga desde este lugar hasta este sitio, se mueve en el plano, ¿verdad? Y su velocidad final aquí sería entonces velocidad final al cuadrado sería igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por el espacio recorrido, ¿verdad? Sería esta expresión. Como el recorrido se hace a lo largo de y, entonces cambiamos las x por la y la gravedad la cambiamos por el a, por la aceleración. En este caso la aceleración es de la gravedad. Tendríamos entonces esa expresión. Según eso, entonces lo que tendríamos es que la derivada del volumen con respecto al tiempo sería igual a menos la contracción por el área de salida por la velocidad con que sale ese líquido. Entonces esto sería igual a menos C por A por la raíz cuadrada de 2 gravedad por la profundidad del tanque. Habíamos manifestado en la figura anterior que habíamos tomado un elemento infinitesimal de volumen, es decir, un diferencial de volumen, un dB. Ese dB habíamos manifestado que es el área de la sección transversal por el grosor o por el diferencial de y, el diferencial de la altura. De esta manera podemos escribir ese pequeño diferencial de volumen como
el producto del área de la sección transversal por el diferencial de Y. Utilizando las secciones transversales para volumen, en el cálculo integral, podemos ver que ese volumen se puede obtener integrando el área desde 0 hasta Y, según la gráfica que teníamos en la parte anterior. Entonces lo que tenemos es que B sería igual a la integral de 0 hasta Y del área de la sección transversal por dy. Pero también el teorema fundamental del cálculo en su primera parte nos permite encontrar antiderivada. ¿Eso qué significa? Que si esta expresión la derivamos con respecto a Y a ambos lados, lo que tenemos es que la derivada del volumen con respecto a la profundidad del agua, es decir, con respecto a Y, es exactamente la cantidad que está en el integrando, que es el área de la sección transversal, para obtener entonces la siguiente expresión. La derivada de B con respecto a Y es igual a el área de la sección transversal. Entonces hemos encontrado, como habíamos advertido anteriormente, que el volumen está dependiendo de Y, está dependiendo de esa área. Y dependiendo de la estructura o de la geometría que tenga el tanque, el área va a depender en algunos casos de Y. Vamos a mirar entonces que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora lo que hemos encontrado es que el volumen depende del tiempo, pero que Y también depende del tiempo, pero que también el volumen depende de Y. Entonces vemos aquí cómo hay una cadena. Precisamente la regla de la cadena para derivación nos permite que esta cantidad la podamos escribir de la siguiente manera. La derivada del volumen con respecto al tiempo lo podemos escribir como la cadena que se nos muestra, que es la derivada del volumen con respecto a Y, que es la profundidad, por la derivada de esa profundidad, o sea, de Y con respecto al tiempo. Entonces, esta cadena me permite escribir la derivada del volumen con respecto al tiempo, y esto lógicamente igual a la expresión que ya traíamos de la parte de arriba. Viendo esto y lo que ya habíamos encontrado, esta expresión la podemos escribir de la siguiente manera. Podemos ver entonces que este volumen, esta derivada con respecto a Y, es exactamente el área de la sección transversal. Entonces podríamos escribir esto como el área de la sección transversal, factor de la derivada de Y con respecto al tiempo, igual a menos la contracción por el área de desagüe del orificio por la raíz cuadrada de 2G por Y. Esta expresión en el recuadro rojo es lo que se conoce como la ley alterna para vaciado de tanque de la ley de Torricelli. Entonces esta expresión es más cómoda utilizarla, ¿verdad? Porque tenemos la dependencia de Y, podemos entonces mirar que podemos separar variables, y sería entonces una aplicación al sistema, a las ecuaciones de variables separables, perdón. Vemos que es una ecuación de variables separables. Entonces, con ella vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Para este ejercicio hemos agarrado un tanque cónico, y vamos a trabajar con el tanque del cónico circular, un cono circular. El ejercicio dice de la siguiente manera, dice: un tanque en forma de cono circular recto, con vértice por debajo de la base, cuyo radio es de 5 pies y su altura de 20 pies, está totalmente lleno con agua. Considere que se vacía por un orificio en el vértice de diámetro 1 pulgada y con contracción de 0.6 para determinar el tiempo total de vaciado. Entonces, ¿qué recomendamos para esto? Lo primero es hacer un monacho, hacer un gráfico que donde podamos bosquejar lo que nos está diciendo la letra. Y para ello hemos hecho las dos gráficas siguientes. La gráfica de la izquierda que estamos señalando, estamos mirando que tenemos un tanque, ¿verdad?, que es un cono circular recto con vértice por debajo de la base, esa base tiene un radio de 5 pies y el cono tiene una altura de 20 pies, es lo que nos dice el ejercicio.
y que se está vaciando por un orificio que está en ese vértice, que tiene un radio R sub 0. Es un orificio circular y que tiene 1 pulgada de diámetro, es decir, un radio de media pulgada. Para ello, ¿qué hacemos? Pues obtenemos una sección transversal, como obtuvimos para obtener la fórmula, la expresión alterna, una sección transversal que la tomamos a una altura y agarramos el diferencial de Y. Entonces, ese elemento infinitesimal de volumen sería el área por el diferencial de Y. Para ello, entonces, miremos la otra gráfica, el otro monacho que tenemos a este lado. Simplemente hemos tomado el tanque y lo hemos hecho coincidir el vértice con el vértice de un sistema cartesiano de ejes Y y X mayúscula. En él hemos dibujado una línea en azul que bordea totalmente el tanque y hemos dibujado pues las distancias que nos está dando el tanque, y hemos visto que se están formando dos triángulos en negro, uno de cateto R igual 5 y cateto 20, otro de cateto R y este cateto Y. Vamos a utilizar para ello entonces la ley alterna de Torricellis, que es la que está en el recuadro rojo. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que para hacer uso de esta expresión necesitamos encontrar el área de la sección transversal y el área del orificio de salida. Las demás cantidades están dadas, la constante C está dada y la constante de la gravedad. Bueno, entonces miremos, para encontrar el área del orificio, vemos que el diámetro es de 1 pulgada, que no cambia, es decir, tiene un radio de media pulgada. Como estamos trabajando en pie, vamos a trabajar la gravedad con 32 pies y por tanto esas pulgadas hay que convertirlas en pie. Recordamos entonces que 1 pulgada es igual a 1 sobre 12 pies. Media pulgada sería entonces 1 sobre 24 pies. Por tanto, el área de salida o del orificio de salida, que es un círculo, sería pi por r al cuadrado, y esto sería igual a pi por 1 sobre 24 al cuadrado. Tendríamos encontrado esa área. Ahora vamos a mirar el área de la sección transversal. Para hallar el área de la sección transversal, lo que tenemos que mirar es lo siguiente. El área depende del radio, pero ese radio, en la medida que la profundidad desciende, ese radio va disminuyendo. Por tanto, el área está en función de Y, lo que indica que debemos escribir a R en función de Y. Y para eso, en esta situación que nos presenta este problema en particular, podemos hacerlo de dos maneras. Una primera forma es utilizar geometría, la semejanza de los triángulos. Estamos afirmando que esos triángulos son semejantes. No faltaba más, tenemos dos triángulos que son rectos con un ángulo en común, por tanto el tercer ángulo también es igual. Tendríamos entonces ángulo, criterio de semejanza allí, lo que significa que las razones de esos lados pueden formar proporción. De esta manera tendríamos que R, este cateto es a este cateto, o sea, R es a Y, como 5 es a 20, por un lado. Vamos a hacerla de esa manera primeramente. Entonces tendríamos, lo que acabamos de decir es que R es a Y, como 5 es a 20, de donde R es igual a 5Y sobre 20, o lo mismo, R es igual a Y cuarto. Con lo cual, tendríamos entonces, como es el área de un círculo, tendríamos que el área de la sección transversal sería igual a pi por R al cuadrado, sería pi por Y cuarto al cuadrado, que no es otra cosa que tener pi por Y al cuadrado sobre 16. Y ya tendríamos el otro elemento para empezar a resolver la situación y la pregunta que se nos hizo. Pero antes de eso, yo había manifestado que podríamos utilizar la función, la relación funcional entre R y Y. Bueno, ¿cómo se hace esto? Para ello dibujamos en la recta que pasa por los puntos 0, 0, y por el punto este que tenemos en el sistema. En Y tenemos 5,
perdón, en Y tenemos 20 y en X tenemos 5, sería el punto 5,0. Vamos a mirar quién es este punto. Ese punto que tenemos aquí es el punto R para X y Y en Y, sería el punto R, Y. Y el punto del origen, que es el punto 0, 0. Es bien sabido que si tenemos dos puntos sobre una recta podemos encontrar la inclinación de la recta, es decir, la pendiente de esa recta. Y si tenemos la pendiente con uno de esos dos puntos, con cualquiera de ellos podemos encontrar la ecuación de esa recta. Teniendo la ecuación de esa recta y este punto está sobre la recta, simplemente un cambio de variable porque este punto estaría cumpliendo, ¿verdad? O satisface la ecuación de la recta. Para ello entonces vamos a encontrar primeramente la pendiente. Acuérdense que la pendiente es la razón de cambio del eje en Y con respecto a X, es decir, delta de Y sobre delta X. En esto entonces tomamos estos dos puntos, sería 20 menos 0 sobre 5 menos 0, entonces tendríamos que la pendiente no es otra cosa que 20 quintos, que es igual a 4. Teniendo la pendiente agarramos cualquiera de estos dos puntos, vamos a agarrar el punto 0, 0, que es más fácil, y hacemos el cambio de las variables. Cambiamos entonces la variable del eje de las X por R y el de la Y mayúscula por Y minúscula, y tendríamos que para un punto y la pendiente, en esas condiciones tendríamos la siguiente expresión: Y menos Y sub 0 igual a M factor de R menos X sub 0. Tomando el punto del vértice tendríamos entonces Y menos 0 igual a 4 factor de R menos 0, lo que nos conduce a tener que Y es igual a 4R. Esta expresión que hemos encontrado no es otra cosa que la ecuación de la recta que está en azul. Y de allí tenemos que la relación que nos estamos pidiendo es R igual a Y cuarto, que es exactamente lo que habíamos encontrado anteriormente por acá. Vemos entonces que estas expresiones que estamos señalando aquí con esta flecha curva en azul es que lo que hemos encontrado es precisamente la misma cosa. Ahora sí, ya con esos elementos encontrados podemos hacer uso sin ningún problema de la expresión alterna para la ley de Torricelli en el vaciado de tanque. Simplemente vamos a vaciar en esa expresión los valores que ya encontramos. Entonces en esto tendríamos lo siguiente: el área de la sección transversal, que es pi y cuadrado sobre 16 de y. Este diferencial podemos mandarlo para este lado sin ningún problema. Esto sería igual a menos 0.6, que es la contracción del chorro. El área del orificio es pi por el cuadrado de 1 sobre 24 por la raíz cuadrada de 2g, pero g es 32 por y a la u medio. Aquí hacemos algunos cálculos. Los pi están haciendo la misma operación en extremos distintos, podemos cancelarlo, y para seguir evacuando o resolviendo algunas cosas vemos que podemos multiplicar toda la expresión por algunos inversos, por 16 para que este se cancele, y por y a la menos u medio para tratar de separar las variables, es decir que estaríamos multiplicando toda la expresión por 16y a la menos u medio, y obtendríamos y al cuadrado por y a la u medio de y igual a menos 0.6 por 16 por 8, 8 es la raíz de 64, por 1 sobre 576 de t. Vemos que se han separado las variables, entonces el paso es integrar. Para integrar necesitamos mirar que aquí tenemos producto de igual base, se deja la misma base, se suman los exponentes, sería 4 medio menos 1 medio sería 3 medio de y. Esta expresión, esta constante que está aquí, compacta, es igual a menos 1,33 por la integral de y. Resolviendo de manera fácil esa integral, miren, pues se puede observar que se trata pues de una potencia. Estamos integrando con respecto a esa variable, entonces sería sumarle 1 y dividir sobre el nuevo exponente. Entonces esto sería 3 medios más 2 medios sería 5 medios, sobre 5 medios sería 2 quintos de y a la 5 medios igual a menos 1,33 por la integral del dt que esté más la constante de integración. Con ello no solamente nos faltaría encontrar la constante, y la constante se encuentra con las condiciones iniciales del problema. Fíjense que estamos entonces frente a un problema con valor inicial. Entonces las condiciones iniciales dadas en el problema fueron las siguientes. En un comienzo el tanque estaba lleno, es decir, en el tiempo 0
la profundidad del agua era de 20 pies. De esta manera reemplazamos estos valores en la expresión encontrada anteriormente y tendríamos entonces que esto es 2/5 factor de 20 a la 5 medio igual a menos 1 sobre 33 por 0 más la constante. De manera que la constante C no es otra cosa que esta cantidad que tenemos aquí, que es igual a 715.6. Se encontró entonces el valor de la constante. Con ello ya podemos expresar, y la tenemos en color, en rectángulo rojo, la expresión que me permite encontrar o determinar la profundidad del tanque en cualquier instante. Es decir, es la solución para este caso en particular, para este problema con valor inicial. Esta expresión entonces me permite resolver las preguntas que se hagan alrededor del problema planteado. En este caso, ¿qué se nos preguntó? Se nos preguntó el tiempo para el vaciado total, es decir, en cuánto tiempo Y es igual a 0. Es decir, cuando Y es 0. Para ello entonces reemplazamos ese valor en la expresión y lo que tenemos lo siguiente: 2/5 de 0 elevado a los 5 medios igual a menos 1.333 más 715.6. Despejando t en esa expresión lineal, acuérdense que esto es 0, simplemente esto puede ir al otro lado, nos queda 1,33t igual a 715.6, multiplicando por unos 1,33, estaríamos obteniendo la siguiente expresión, que t es igual a 715,6 sobre 1,33, lo que nos permite mirar que el tiempo es igual a 538,6 segundos. Pues ese es el tiempo que tarda el tiempo en vaciarse, el tanque en vaciarse completamente. No es más, darle las gracias por la atención prestada y esperamos que estas explicaciones hayan podido potenciar un poco sus saberes en torno al uso de la expresión alterna de Torricelli para el vaciado de tanque. Recuerden que les habló el profesor Pablo Elías Rodríguez Pacheco. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.